siempre. Dios bendiga sus vidas, hermanos, Iglesia de Jesucristo. Un gozo poder estar una vez más en la casa del Señor, el día de hoy, domingo, día central, día, hermanos, del Señor, día en el cual, hermanos, nosotros debemos estar siempre en gratitud a todo lo que ha pasado durante la semana. Hoy que se apertura, hermanos, una nueva semana, estar, hermanos, honrando al Señor a través de nuestra asistencia a Dios, porque esta es una forma de honrar. El congregar es una forma de honrar a Dios, una forma de agradecerle a Dios por todo lo que ha hecho la semana que ha empezado, la semana pasada, y lo que va a hacer en esta semana. Porque recuerden que el domingo es el primer día de la semana. Aún cuando el calendario lo han cambiado y han hecho que el domingo sea el último día, el domingo es el primer día, hermanos, en el cual el Señor resucitó. Es el primer día en que la iglesia primitiva empezaba, hermanos, la semana haciendo sus ayunos, haciendo su coinonía, haciendo de repente la Santa Cena, como la Escritura manda. Por eso que el domingo es muy especial y no debemos perderlo. Todos los días nosotros servimos a Dios, pero el domingo es un día en el cual nosotros tenemos que estar en la casa del Señor. El día de hoy vamos, hermanos, a grabar el cuarto video sobre la doctrina del ayuno. Recuerden que el domingo es día de doctrina. Hoy vamos a, de repente, Dios permita, acabar de una vez este tema para pasar al siguiente nivel, ya un poquito más, ya aprendiendo las Escrituras. Un saludo cordial también de paso a todos los pastores de la Asociación de Iglesias Unidas y a todos los hermanos y amigos que siempre nos están sintonizando. Vamos rápidamente a la Escritura, por favor, el libro de Hechos, capítulo 13, versos 2 y 3. El libro de los Hechos, capítulo 13, versos 2 y 3. Estamos viendo sobre la doctrina del ayuno bíblico. Esa es la doctrina que nosotros estamos estudiando. Este es el cuarto video ya sobre esta doctrina. Hemos hablado bastantes aspectos acerca del ayuno bíblico, porque mucha gente ayuna y la verdad es que no está ayunando, porque se debe hacer las cosas conforme Dios manda a través de su palabra. Hoy domingo, ¿qué más, hermanos, que aprender sobre esta doctrina? La mayoría no está. Espero que los que nos estén viendo a través del canal puedan, hermanos, deleitarse en la presencia. Rápidamente vamos a la Escritura, nos ponemos en pie. El libro Hechos, capítulo 13, versos 2 y 3. La palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y dice de la siguiente manera: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo una vez más ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Amén. Y los apóstoles predican en Chile. Vamos a orar. Padre, Dios de la gloria, Dios del cielo y de la tierra, gracias de todo corazón por habernos permitido estar en tu casa en este día. Te pedimos perdón, Señor Dios mío, si hemos pecado el día de hoy. Reconocemos, Padre mío, que no hay nada oculto delante de ti. Nos humillamos ante tu presencia, Padre mío. Venimos confesando nuestro pecado delante de ti para pedirte misericordia, para pedirte en esta hora que tu palabra nos hable, que tu palabra nos exhorte, que tu palabra nos enseñe, nos consuele, nos sane, nos aliente, nos proteja, nos bendiga, nos sane, Padre mío, y haga todo lo que tenga que hacer en nuestra vida en esta hora. Bendito Dios del cielo, que tu Santo Espíritu sea que nos hable a todos nosotros y podamos salir el día de hoy bendecidos, bendito Padre, por medio de tu palabra, porque entendiendo esto, Padre mío, es como tú decías, son perlas preciosas que son más valiosas que el oro mismo, más valiosas que los diamantes, Padre mío, que estas perlas las atesoremos en nuestro corazón, porque estas perlas tuyas, bendito Dios, son para salvación del alma. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor Dios mío, que solamente la voz de tu Santo Espíritu sea la que hable y sea tú abriendo el entendimiento de cada uno de nosotros y de los que nos van a ver a través del canal, para poder, Señor Dios mío, aprender y poder aplicar lo aprendido y asimismo enseñar como tú mandas en tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén y amén. Tome asiento, por favor.
vamos a mantener la Biblia abierta. Mire, aquí estamos leyendo este libro de los Hechos. Recuerde que Hechos, sí, el libro de Hechos, más que de los apóstoles, se conoce como libro de Hechos de los apóstoles, pero en sí no es Hechos de los apóstoles, sino son hechos de la iglesia, hermano, primitiva, la iglesia que recién empezó, porque no solamente habla de los apóstoles, sino habla de toda la iglesia, cómo empezó. Y la iglesia primitiva, cómo empezó para alcanzar la victoria, para alcanzar la unción de poder y poder extender el evangelio a todo el mundo. La iglesia primitiva se destacaba porque era gente de oración y de ayuno. A ver, una vez más repito, era gente de oración y ayuno. Todo lo que ellos hacían, lo hacían a base de oración y a base de ayuno, cosa que no sucede en estos últimos tiempos, que solamente se ora o se ayuna cuando hay problemas urgentes, cuando hay dificultades, cuando entramos en problemas, cuando hay enfermedades, la gente recién quiere ayunar. Pero la iglesia primitiva no hacía eso. La iglesia primitiva vivía, escuchen bien, anote esta frase, vivía constantemente en ayuno. En otras palabras, tenía una vida de ayuno. Y ese es el cuarto punto donde hoy empezamos. La iglesia primitiva tenía una vida de ayuno. Todo, absolutamente todo, para cualquier cosa, para ir a un lugar, para de repente militar, para ver a quién van a enviar, para todo, se ayunaba y se oraba. Ellos tenían una vida de ayuno. Bueno, hay hermanos que recién se están conectando y otros que no han estado en las enseñanzas pasadas. Nosotros hemos visto varios aspectos sobre la introducción al ayuno bíblico. Hemos visto también el ayuno en el Antiguo Testamento, hemos visto el ayuno en el Nuevo Testamento, hemos visto los propósitos, hemos visto las clases de ayuno. La primera clase era el ayuno natural, luego estaba el ayuno total, luego estaba el ayuno parcial. Hasta ahí nos hemos quedado, y esos tres ayunos, tres tipos o clases de ayuno son los que se practican normalmente en las iglesias. Bueno, en algunas, porque algunos solamente hacen un tipo de ayuno. Mayormente las iglesias hasta el día de hoy hacen un tipo de ayuno, y no es uno, son tres según la Escritura. Y cada uno tiene su propósito, su objetivo, como lo hemos explicado y demostrado por la palabra. Y tendríamos que cada uno de nosotros practicar esas tres clases de ayuno para luego llegar al siguiente nivel, que es este punto 4, tener una vida de ayuno. Si usted quiere aprender más acerca del ayuno total, del ayuno parcial, del ayuno natural, vaya a las enseñanzas que hemos abierto en estos tres videos anteriores para que usted vea de qué trata, cómo se hace y bíblicamente dónde lo encontramos. El día de hoy vamos a hablar sobre esto que muchos no ven, sobre la vida de ayuno. Como ustedes ven, ahora, ¿qué es la vida de ayuno? Bueno, la vida de ayuno es algo distinto a las clases de ayuno que existen o que se practican, bueno, que algunas iglesias practican. Si bien es cierto, muchos hombres y mujeres piadosos ayunan regularmente, porque hay gente que ayuna regularmente en determinados días de la semana, ¿verdad? Así como usted lo hace, ¿verdad? Ayunan a la semana por lo menos algunos días, ¿verdad? Lo que nos están mirando, ayunan algunos días. Deberíamos ayunar a la semana, deberíamos pasar por lo menos 1 o 2 ayunos, cosa que los cristianos no hacen. Y ese es un gran problema y un gran obstáculo para que Dios pueda usar nuestra vida. No vivimos en un ayuno constante. Los hombres y mujeres piadosos que han madurado en la fe ya saben automáticamente que tienen que a la semana ayunar, tienen que ayunar, no pueden pasar la semana sin un ayuno. Los judíos ayunan 2 veces por semana, es obligatoriamente según la ley, ayunan 2 veces a la semana. Eso está en la Escritura. Jesús habló sobre ello, tanto en la parábola del hombre que se quiso justificar. Había un hombre que decía: Señor, ten piedad de mí. Un hombre que no sabía qué decir: ten piedad de mí, que soy pecador. El otro fariseo decía: Señor, yo hago lo que dice tu palabra, ayuno 2 veces por semana. O sea, era altanero
esto era porque la ley decía esto. Los judíos saben perfectamente que tienen que ayunar, que es una obligación, es la ley para ellos. Los satanistas, todos los satanistas, brujos de alta jerarquía, también ayunan 2 veces por semana. Si usted no lo sabía, 2 veces por semana. Y los cristianos, una vez al mes, y algunos una vez al año, y solamente medio o un cuarto de ayuno, porque no lo hacen bien. A las 6 no se levantan a presentar su ayuno, lo hacen a las 8 cuando llegan, y el ayuno se presenta a las 6 del día anterior o de la mañana, y a las 6 de la tarde lo están entregando, y muchos desmayándose, porque en los cultos están como que ya no dan y no resisten, y eso no es ayunar. Porque el ayuno se hace con gozo, un sacrificio, y no esperando cuando llegar el día para luego nuevamente deleitarse. Eso es pasar hambre. Aunque muchos se van a molestar cuando lo están mirando, muchos cristianos no ayunan, pasan hambre. Porque en el ayuno tú no te puedes dormir. En el ayuno tú tienes que hacerlo con gozo, con un objetivo. Muchos no tienen objetivo. Y vamos a ver sobre todo los aspectos del ayuno también, que vamos a hablar aquí. Por eso, que no hay unción, no hay poder, no hay autoridad en los cristianos en este tiempo. 3 cosas que deberíamos tener y muchos no lo tienen. Por eso, ¿por qué? Porque no están acostumbrados. Y el cristiano tiene que estar acostumbrado a ayunar, a hacer primero el ayuno natural, luego el parcial, el parcial que es más holgado, el parcial, luego el natural y luego el total. En ese orden deberían los cristianos practicar el ayuno. Salvo, hay muchos cristianos que han entendido esto y sí lo hacen. Y ellos han determinado separar algunos días a la semana para ayunar. Otros ayunan varios días con cierta frecuencia. A veces ayunan 2 o 3 días, cada 15 días, cada mes, pero ayunan a ser determinado. Pero lo que ahora vamos a ver, el cuarto punto, el cuarto nivel del ayuno, es el siguiente. Algunos siervos de Dios, escuchen, han sido instruidos por Dios mismo para vivir una vida de ayuno. Y esto es más complicado. ¿Por qué? Porque esto es más difícil, más que el ayuno total. ¿Por qué? Porque tener una vida de ayuno implica todos los días, los 365 días de la semana, vivir ayunando. ¿Cómo es esto de una vida de ayuno? Es más difícil. Si nosotros no hemos pasado por estos 3 clases o 3 niveles, no podremos llegar a esta vida de ayuno. O sea, que comer menos de lo que nosotros, o que nuestro cuerpo anhela o necesita o nuestro apetito demanda. Eso es la vida de ayuno. Al día nosotros comemos 3 veces al día. Algunos comen más, 4 o 5. Los cristianos que practican la vida de ayuno, a veces solamente tienen un alimento al día, o a veces 2, pero son escasos, porque todos los días están en ayuno. Pero eso solamente se llega cuando tú has alcanzado la madurez y el Señor mismo te instruye o te lleva a que tú hagas esta vida de ayuno. ¿Para qué? Para que tu vida esté consagrada y tú puedas ser usado como un vaso, escuche, como un vaso en la iglesia. O sea, para que el Señor pueda usar de tu vida, porque estar en una vida de ayuno demanda mucho sacrificio, demanda que estás consagrado delante del Señor. O sea, no vas a comer como comías, vas a comer menos de lo que tu apetito demanda. Es mantener, escúcheme, ¿qué es la vida de ayuno? La vida de ayuno es mantener el apetito bajo el dominio, lo cual significa mantener el cuerpo bajo dominio siempre, todos los días, vivir bajo dominio. ¿Qué dominio? El dominio propio. Algo que los cristianos se nos entregó es el dominio propio. Vamos a ver esto en la Escritura. Segunda de Timoteo 1:7. Segunda de Timoteo 1:7 habla sobre esto. Dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor
dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Es tener control de esta carne, es tener control del cuerpo y del alma. Ese es el dominio propio. Y a nosotros se nos entregó eso, llamado dominio propio, que muchos no lo tienen. El dominio propio me hace no hacer las cosas que mi carne quiere hacer, que mi alma quiere hacer, que mis pensamientos, que mi mente quiere hacer, que mis sentimientos, que mis emociones, que mi corazón quiere hacer. El dominio propio dice no y es no. Lo que nosotros, nuestra alma anhela, lo que nuestra alma desea, aquel que tiene dominio propio dice no y se mantiene. Tener dominio propio, por ejemplo, el apóstol Pablo tenía dominio propio. Se abstuvo incluso de mujeres. Él no tuvo una esposa. Él nunca se casó. Se pudo contener, tuvo la abstinencia. ¿Y por qué tuvo abstinencia? Porque él tuvo dominio propio. No es fácil tener abstinencia, porque Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda. El hombre y la mujer no pueden estar solos. Necesitan casarse porque si no van a pecar. Pero el apóstol Pablo tuvo dominio propio. Es algo que tú vas a desarrollar cuando tú vives una vida de ayuno, una vida de oración, una vida de consagración al Señor. Y de esa manera el Señor puede usar tu vida como un vaso, como un ministro del Señor. Dominio propio es algo que también el apóstol Pablo enseñaba, que hablaba y predicaba. Toda la religión del mundo hablan de muchas cosas, pero el cristianismo se enseña o se debería enseñar el dominio propio, y muchos no lo enseñan. El apóstol Pablo, cuando salía a predicar, por ejemplo, en Hechos capítulo 24, verso 25, dice: pero el disertar, o sea, el discutir, Pablo dice acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio de dinero con Félix, se espantó y dijo: ahora vete. Pero cuando tengo oportunidad de llamarla, el rey le decía, se espantó sobre todo lo que Pablo le decía, porque a Félix, al rey, nunca a nadie le había hablado sobre el dominio propio, porque los reyes, los emperadores y todo hombre en esta tierra, que hacen, siempre han dado rienda suelta a su carne. Todo lo que han querido hacer su alma, sus deseos, lo han hecho. Pero nadie, escuche bien, nadie les enseñó que más que eso existe algo llamado dominio propio, que nos hace hacer no lo que nuestra carne quiere. Nuestra carne quiere pecar, quiere hacer lo malo. El dominio propio nos contiene, nos detiene. Y Pablo hablaba sobre esto. El cristianismo, escuchen, no existe evangelio sin dominio propio, porque en el evangelio se tiene que hablar del dominio propio. No podemos robar, no podemos embriagar, no podemos tomar, no podemos hacer lo que el mundo hace. La gente en el mundo hace, nosotros no lo hacemos. ¿Por qué? Porque el dominio propio está en nuestra vida. Bueno, que algunos lo hagan porque el dominio propio no hay en su vida, pero el cristiano tiene que tener dominio propio. Es más, el apóstol Pedro habla sobre el dominio propio, que es algo que deberíamos tener todos nosotros. Y si no existe dominio propio, pues entonces en vano es nuestro cristianismo. Miren, en segundo de Pedro, capítulo 1, versos del 5 al 8, habla sobre eso. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, escuchen, no dejarán de estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Explico para que usted lo entienda. El apóstol Pedro está enseñando que si no existen toda esta lista que él menciona, y ahí incluye el dominio propio, jamás podremos dar frutos. ¿Y por qué yo necesito tener fruto? Porque si no tienes fruto,
cielo. Pero hermano, yo soy el pastor, yo soy el evangelista, yo soy el que toco el teclado como nadie lo toca, yo tengo una voz preciosa, yo hago milagros, resucito a muertos. Pero si tú no tienes fruto, así tengas ministerio, así tengas talento, así tengas dones, tú no vas a ir al cielo. ¿Lo entiendes? Porque para poder subir al cielo hay un requisito: frutos. Sin frutos no se sube al cielo. Y para tener frutos se necesita dominio propio. Ahora, la vida de ayuno te manda eso: tener el apetito bajo dominio propio. Los 365 días del año ayunan. Una vez al día comen, a veces varían sus alimentos, a veces solamente vegetales, a veces solamente agua, y se mantienen en el espíritu. ¿Por qué? Bueno, son los que viven más, porque los médicos ahora recién han descubierto, hace solamente unos años atrás, los beneficios del ayuno. Los médicos ahora hablan de los beneficios del ayuno. El ayuno alarga la vida, el ayuno mejora el organismo, el cuerpo. Pero ellos afirman bajo sus propios. El ayuno que el Señor manda en la Biblia está más allá que la salud del cuerpo. Porque el ayuno bíblico no es solamente para sanidad del cuerpo o para salud del cuerpo, sino también para que el alma esté sujeta al espíritu. Ese es el ayuno bíblico que Dios está demandando. Entonces, el cuarto nivel es la vida de ayuno. ¿Quién está dispuesto a tener una vida de ayuno? Hermana Eli, ¿está dispuesta a que yo solamente le dé agua y pan todos los días? Usted prometió hasta que la muerte los separe. La vida de ayuno cuesta. David quiere ser usado por Dios. Hay que escalar. Todo lo que quiere ser usado por Dios, todo lo que quiere tener un ministerio, tiene que navegar o pasar por estos 4 niveles del ayuno. Gigi Ávila tuvo una vida de ayuno. Los grandes siervos de Dios de todos los tiempos han pasado por todos estos niveles. La vida de ayuno no es para cualquiera, son solamente para gente que está linda y dispuesta. Porque ¿quién va a soportar todo esto? Y solamente esa gente puede ser usada por Dios. Solamente de ellos pueden salir los milagros, las señales, los prodigios. ¿Por qué? Porque están en contacto con el Señor. Ahora, ojalá que aprendiendo esto más adelante, Dios nos permita empezar a hacer eso. A todos nosotros, los pastores, los líderes, empezar a entender que es necesario también llegar hasta ese nivel llamada la vida de ayuno. Bien, rápidamente vamos a ver cómo. Entonces vamos a ver el cuarto punto ahora que estamos hablando: cómo ayunar bíblicamente. Cómo ayunar bíblicamente. Acá vamos a ver algunas recomendaciones para todos los que quieren empezar a ayunar. Si nunca has ayunado antes, hay alguna gente que recién va a empezar, deben empezar siempre. A ver, pregunto, hermana Débora, hay 4 niveles en el ayuno. ¿Cuál usted recomendaría para los que nunca han ayunado, para los que recién van a empezar a ayunar? Según los 4 niveles de ayuno que hemos visto, ¿cuál usted recomendaría? Porque si usted recomienda mal, puede matar al hermano nuevo. ¿Cuál lo recomendaría? El ayuno parcial. ¿Y qué es el ayuno parcial? ¿El ayuno parcial es con agua? No. ¿Cuál es el ayuno con agua? El ayuno natural. ¿Qué es el ayuno parcial? Es olvidar. Agua y qué más. Y verduras, no cosas que puedas comer, porque, o sea, ya estás agregando algo de comida.
O sea, lo primero que deben empezar los hermanos, y eso no se les enseña a orinar con agua. Lo primero deben empezar un ayuno parcial para que el cuerpo empiece a adaptarse. Algunos se enferman porque ayunan mal. Primero tienen que empezarse con un ayuno parcial. Luego, la próxima vez, empezar a aumentar el tiempo y todo eso, hasta que el organismo, tu cuerpo, que es una máquina, la máquina perfecta que Dios ha creado, se empiece a adaptar, se empiece a habitar al ayuno. Segunda recomendación: antes de empezar un ayuno, debe dejar de usted de beber café o té. ¿Pero por qué café o té? Porque algunos que siempre están consumiendo estas cosas, el café o el té o alguna de esos derivados, si usted deja de consumir, va a empezar a tener dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque está privando al cuerpo de la cafeína. La cafeína es un adictivo que muchos han dejado de ver. Usted se ha visto, a ver, presten atención, hay cristianos que ayudan y ya se mueren, les duele la cabeza. ¿Sabe por qué? Porque no han dejado, antes de entrar en ayuno, tienen que dejar algunos días de tomar estos elementos, porque tanto el té, el café, todos estos te hacen tener, cuando tú no lo consumes constante, te hacen tener dolor de cabeza. Algunos se recomienda empezar el día anterior a comer frutas frescas previo al ayuno, para que el cuerpo se empiece a adaptar. Usted no puede entrar directo a un ayuno así nada más, como así. Recuerden, no doble enseñanza del cuerpo, ¿no? Hay que cuidar del cuerpo. Entonces, el día anterior, empezar con frutas, para que el cuerpo ya se empiece a adaptar y al día siguiente tú puedas entrar en ayuno y tu cuerpo pueda resistir y tú estar atento a las alabanzas, a la oración, a la palabra, y no te estés durmiendo en el ayuno, porque hay cristianos que vienen a dormir al ayuno, se duermen en el ayuno. ¿Qué clase de ayuno va a ser ese? Ese no es ayuno, está perdiendo el tiempo. Y digo esto porque a algunos de repente les va a ofender, pero necesitan entender esto. Que recuerden, un ayuno, ¿qué es un ayuno, hermana Margarita? El ayuno es un sacrificio vivo a Dios. Tú no vas a entregar cualquier cosa a Dios. Si tú eres presidente, Joel, tú eres presidente de regalarías con zapato viejo. Si el presidente es el cumpleaños del presidente de la República, ¿tú no vas a dar el zapato viejo? No, Joel lo deja sin comer a él y le compra el mejor zapato, ¿no? Porque de repente por ahí le da un buen trabajo, porque es el presidente, le da lo mejor. A Dios, ¿tú qué le vas a dar? Tú tienes que darle lo mejor de lo mejor a Dios. O sea, prepararte para el ayuno. Si el programa ayuno, tú tienes que estar ya viendo ese día, tú tienes que prepararte. Tú tienes que entrar como un soldado, ¿no? Un soldado antes de ir a la guerra, reposa, descansa, porque sabe que va a ir a la guerra. El ayuno es una especie de guerra espiritual. Aquí venimos a batallar, algunos vienen a dormir, a estirarse, a pasar el tiempo, a estar en el celular. No se debería estar en los celulares en el día de ayuno. Nadie debería estar en el celular. Por eso decimos que mucha gente pierde el tiempo, porque no están ayunando como Dios manda. El ayuno es un sacrificio a Dios que se hace. Por eso uno tiene que estar concentrado en eso. Y para evitar el sueño, el cansancio, la pereza, pues entonces tenemos que prepararnos. ¿Ok? Dejamos el té, el café, ponemos frutas, un día anterior comemos, probablemente fruta, para entrar listos, preparados al día de ayuno. Vamos a ver. Tercera recomendación acerca del ayuno o cómo ayunar bíblicamente. Tenemos que hacernos algunas preguntas antes de entrar a ayunar. Estas son las preguntas que tú tienes que hacer. Primero, uno, ¿estás seguro de que el deseo de ayunar proviene de Dios? A ver, repito, ¿estás seguro que el deseo de ayunar proviene de Dios? Porque nosotros
Mano, uno no ayuna porque se me antoja ayunar. Ese ayuno está mal. Yo no debo ayunar porque tengo a alguien enfermo. No, Señor. Y muchos han enseñado así. El ayuno tiene que estar dirigido, el ayuno tiene un propósito. ¿Okay? Yo tengo que estar seguro que este ayuno o el deseo que hay en mí de ayunar proviene de Dios. Porque hay mucha gente que ayuna ¿para qué? Para ser visto, para tener poder. Pero no debe ser el objetivo final de tener poder. Que el ayuno te da poder, sí, es una consecuencia de ayunar, nos da poder, opción, sí, pero eso no debe ser el objetivo. Muchos evangelistas ayunan para que Dios respalde sus campañas. ¿Por qué? Porque quieren ser reconocidos, no quieren quedar en vergüenza. Pero eso no debe ser el objetivo del ayuno. Yo tengo que ayunar y estar seguro que el deseo de ayunar proviene de Dios, y Dios tiene que respaldar el ayuno que yo hago, porque si no, lo estoy haciendo en mi carne, y no tiene que ser así. Segunda pregunta que debo preguntarme: ¿son correctos los motivos para el ayuno? ¿Mis motivos son correctos? Preguntarles que el ayuno que yo voy a hacer son correctos. Yo voy a hacer este ayuno por esta cosa. ¿Son correctos esos motivos? Tercera pregunta: ¿qué clase de ayuno me indica el Señor que haga? A ver, ¿qué clase de ayuno me indica el Señor que haga? ¿Y por qué digo esto? Porque yo no puedo decir, bueno, yo voy a ayunar, voy a hacer ayuno parcial, voy a hacer natural, voy a hacer un ayuno total, porque se me antoja. No, usted tiene que ser dirigido por el Señor hasta para ayunar. Pero ¿dónde saco Biblia, pues, hermano? A ver, David, Mateo capítulo 4, Lucas capítulo 4, dice la Biblia que Jesús fue llevado ¿por quién al desierto? Por el Espíritu. El Espíritu Santo, Señor. O sea, el Espíritu Santo le dirigió al Señor para ayunar. Entonces, ¿y qué clase de ayuno hizo Jesús? ¿Qué clase de ayuno hizo Jesús? A ver, lo explicamos. A ver, ¿qué clase de ayuno hizo Jesús? Él hizo 40 días de ayuno. ¿Cuál de las 4 clases fue la que hizo? ¿Recuerdas? A ver, Eli, ayuda. Ayuno natural, muy bien. A ver, ahí está, muy bien. Fuerte aplauso para el Señor, ahí está, él está atenta. Ayuno natural lo hizo con agua. ¿Ok? 40 días no comió, no dice no comió, no comió. Ayuno natural. Ayuno natural es solamente con agua. ¿Ok? El Espíritu Santo le dirigió al Señor al desierto y le indicó el tipo de ayuno que debía hacer. Jesús no ayunó porque se le ocurrió. Fue el Espíritu Santo que le indicó qué clase de ayuno y el tiempo de ayuno. Pudo haber sido 30, pudo haber sido 7 días, pero dijo 40. O sea, usted tiene que ser dirigido por el Señor hasta la clase de ayuno que usted va a hacer. Porque algunos dicen, voy a ayunar porque me quiero sacar la tinta. Ayuno total. Imagínense, ese ayuno no sirve. El ayuno tiene que tener un propósito y tiene que tener una dirección, los motivos correctos y saber qué clase de ayuno. Cuarta pregunta que debo hacerle: ¿cuáles son mis objetivos espirituales para este ayuno? Anote, si usted quiere madurar, usted tiene que hacer estas preguntas antes de ayunar. Si no, su ayuno va a ser en vano. Aunque muchos no lo quieran, bueno, yo cumplo mi responsabilidad con enseñar todo esto de acuerdo a la Escritura, para que todos los que están aquí presentes y los que nos están mirando a través del canal puedan aprender, aplicar y enseñar. ¿Cuáles son mis objetivos espirituales para este ayuno? Porque todo ayuno tiene un objetivo, y el objetivo no es material, el objetivo tiene que ser espiritual. ¿Okay? Mucha gente de repente está algún familiar enfermo. Señor, sánalo.
Y yo te pregunto, ¿y si no es la voluntad de Dios que Él sea sano? ¿Te has puesto a preguntar? Mucha gente dice, Señor, haz esto. ¿Y si no es la voluntad de Dios? ¿Qué estás yendo en contra de la voluntad de Dios? Señor, ten misericordia de su alma. Señor, que no se pierda. Solamente tú sabes si lo vas a sanar. Mi anhelo como familiar, como amigo, es que sea sanado. Pero Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. Esa es la oración correcta en un ayuno. O sea, los objetivos espirituales tienen que tenerla clara. Y quinta pregunta, porque ya veo que están un poquito inquietos. Quinta pregunta que me debo hacer: ¿voy a ministrar al Señor mediante este ayuno? Quinta pregunta: a través de este ayuno yo voy a ministrar al Señor. Porque el ayunar también yo tengo, en este ayuno que yo voy a hacer, tengo que ministrar al Señor. ¿Qué significa ministrar al Señor? ¿Se ha puesto a preguntar? Nuestro deber de todos nosotros es ministrar al Señor. ¿Qué es eso? A ver, Joel, tú que eres adorador, ¿por qué tocas? ¿Cuál es tu objetivo por el que tocas? ¿Porque te gusta? ¿Porque sabes tocar? ¿Porque quieres ver a la hermana Débora danzar? ¿Cuál es el objetivo por el cual tú tocas? ¿Te gusta adorar? ¿Ya? David, ¿por qué predicas? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Por qué lo haces? ¿Porque es un mandamiento? ¿Porque es una obligación? ¿Porque la Biblia lo dice? ¿Porque es un mandamiento? ¿Ya? ¿Alguien me podría decir qué es ministrar al Señor? ¿Sabía que lo primero que todo cristiano, sea quien sea, líder, pastor, sea quien sea, todos nosotros tendríamos que ministrar al Señor? Vamos a dar una clase, ya esta semana empezamos y terminamos el ayuno. Vamos a hablar sobre qué es ministrar al Señor. Hay bastantes cosas que se desconocen y muchos no saben qué es ministrar al Señor. Ministrar al Señor es... ¿De ahora? ¿No te escucho fuerte? Dar salmos al Señor. Derramar la alma al Señor. No, va más allá de eso. A ver, Adriana, escuchamos. Rogar, dar lo que Dios te ha dado. A ver, bueno, esta clase todavía no se ha enseñado, pero es importantísimo. Y la verdad que se desconoce bastante, y no se acuerda aquí, en muchas iglesias se conoce qué es ministrar al Señor. Tanto el que predica, el que canta, el que adora, el que sirve, todos tenemos que ministrar al Señor. Ministrar al Señor es entregarle a Dios algo que le va a ser de bendición a Él, que le va a agradar, que le va a dar placer, que le va a dar deleite al Señor, ¿no? Ahora, solamente es una partecita de lo que es ministrar al Señor. O sea, yo en lo que haga, ya sea predicando, ya sea tocando, ya sea lo que barriendo, voy a causar que el corazón del Señor se alegre, se enorgullezca. Esa es mi hija, esa es mi hija. Que sienta, porque usted sabe que el Señor tiene sentimientos, ¿verdad? Vamos a ver los sentimientos que tiene el Señor también. Eso es ministrar al Señor. Todos nosotros deberíamos ministrarlo. Primero, el primer ministerio que tenemos que hacer es ministrar al Señor. Más que tocar, más que predicar, más que cualquier cosa, es ministrar al Señor. A través de nuestro ayuno, tengo que ministrar al Señor. O sea, en mi ayuno, tengo que hacer que el Señor diga exactamente que le agrade ese ayuno que yo le estoy dando. Imagínese un ayuno así, todo como el
sueño, un ayuno que solamente es para beneficio personal, que es solamente para vanidad, que no es la voluntad de Dios. En el ayuno yo tengo que ver, hermanos, que si estoy ministrando al Señor mediante el ayuno que yo le estoy rindiendo. Esas son las 5 preguntas que deberíamos nosotros hacernos en cada ayuno. Si queremos mejorar, si queremos avanzar, pues entonces empecemos a hacer las cosas bien. Si antes lo hemos hecho nosotros por monotonía, lo hemos hecho de repente por rutina, porque el mundo se nos enseñó solamente por cumplir, pues hagamos las cosas bien. Estamos aprendiendo ustedes y yo, todos estamos aprendiendo. Empecemos a hacer las cosas bien para que todo nos vaya bien, porque al Señor escucha, aprenda eso. No les voy a terminar porque ya falta bastante, todavía vamos a tener que aperturar una parte más una quinta parte sobre el ayuno. Tiene que tener usted esto. Al Señor usted tiene que darle lo mejor de lo mejor. Y no estoy hablando de dinero, porque por ahí vamos a ver, ya estamos hablando dinero. Usted no le puede dar dinero al Señor. El Señor es el dueño del oro y de la plata. Usted no le va a entregar dinero a Dios. ¿Qué dinero le va a entregar si lo que usted tiene no es de usted? Le pertenece a Él, su vida le pertenece a Él. ¿Qué le debo entregar yo al Señor? Algo que no tenga valor, que no pueda ser comprado con dinero. Algo que vaya más allá del entendimiento humano. Sacrificio, gratitud, voluntad, pasión, amor por Él. Entregarle lo mejor de lo mejor. Entrégale tu tiempo al Señor. Entrégale tu vida al Señor. Entrégale lo que más amas al Señor. ¿Qué es lo que más amas? ¿Tus hijos? ¿Tu esposo, tu esposa? Entrégale al Señor. Lo que tú más quieres, entrégale a Él, porque todo le pertenece a Él. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo yo hago eso? Pues honrándole, haciendo lo que Él me demanda a través de su palabra. No podemos entregar otra cosa. Sudor, lágrimas, pasión. Solamente eso podemos entregar. Sudor en el trabajo que hacemos, que quema, no importa, ahí aguante, ¿no? En las campañas, el trabajo que tengamos que hacer, entregue al Señor, porque muchos no tengo tiempo. ¿Y cómo tiene tiempo para esto y aquello? Y para el Señor, siempre el Señor lo une. Ese es el gran problema. Al Señor hay que entregarle todo lo que podamos. Cuando no podamos, el Señor sabe, pero si podemos y no lo hacemos, eso sí es pecado. Asimismo, sus vigilias, sus ayunos, sus oraciones, déjalo al Señor conforme Él te manda que lo dé. No piden ni más ni tampoco menos. Conforme Él te manda a través de su palabra, eso entregue al Señor. El Señor manda cómo es la forma de ayunar, pues así la tenemos. Él manda cómo es la forma de orar, pues así oremos. Que al principio los que no saben lo van a hacer con su propia palabra, lo van a hacer de repente conforme ellos entienden, pero poco a poco van a ir aprendiendo y van a ir sabiendo cómo orar, hasta para orar en una forma. La Biblia nos enseña para todo. ¿Cómo debemos ministrar al Señor? Debemos hacerlo lo mejor de lo mejor. El ayuno, doctrina del ayuno bíblico. Cuarta parte, y estaremos grabando estos días la quinta parte. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, gloria